lo cual me parece un poco sorprendente. Otra de tus aficiones o de tus perversiones es el cine, donde eres muy particular. Destacaría dos elementos: tu afición o tu perversión por la serie B en el cine y tu condena sin escrúpulos, a mi juicio, por figuras como David Lynch o Cronenberg. No diría yo que condena, no, yo soy un admirador. Fíjate, en este libro, que es mi último libro, Los tesoros de la cripta, hablo de David Lynch, y en concreto de Mulholland Drive, que sí es una película que me gusta dentro de su desvarío, ¿no? No, lo que pasa es que estos cineastas tan aclamados por la modernidad, creo que siempre en el aplauso de tus contemporáneos hay un soborno, ¿eh? Y yo creo que el artista tiene siempre que huir del aplauso, ¿eh? Quizá también porque yo he vivido el aplauso, pues sé lo que significa el aplauso. Cuando te aplauden, no te aplauden porque seas bueno, te aplauden porque ven en ti potencialidades para llevarte al huerto, ¿eh? Puede ser bueno, por supuesto, puede ser bueno. Es evidente que Virgilio era muy bueno, pero a Virgilio Mecenas no le paga por la Eneida bueno, porque es bueno, le paga la Eneida para que le haga la pelota a Octavio, ¿no? Y consagre y exalte a Octavio. Luego Virgilio además era bueno, ¿eh? O Mozart, a Mozart no le pagaban porque fuese muy bueno, le pagaban porque consideraban que podía contribuir al arte que los señores que le pagaban querían potenciar. Entonces yo creo que el artista tiene que estar siempre velando, ¿no?, contra este peligro, ¿no?, contra el halago de los poderosos, contra el halago de los que mandan. Y yo creo que sí, hay una serie de cineastas que han sido muy aplaudidos por la modernidad y al final se han convertido un poco como en estandartes de la moda, que yo creo que es lo más envilecedor que puede hacer un artista, ¿no? Chesterton decía también que se había hecho católico para liberarse de la degradante esclavitud de ser un hijo de su tiempo, ¿no? Yo creo que el artista siempre tiene que estar a la contra, siempre tiene que estar sospechando que le quieren captar, ¿no? Y en este sentido pues puedo lanzar un poco de mierda contra estos cineastas. En cuanto a lo de la serie B, tiene que ver nuevamente con mi fascinación por el perdedor, ¿no? Es decir, una de las cosas más emocionantes que uno puede hacer es ver una película de serie B y descubrir la genialidad, ¿eh? Porque claro, la genialidad cuando está rodeada pues, de una iluminación fastuosa, de un guión espléndido, de unos actores maravillosos, como ocurre en los grandes clásicos de Hollywood, ¿no? Pues hombre, sí, es genialidad y te quedas impresionado. Pero cuando ves esa genialidad brotando entre las zarzas, entre los escombros, entre la porquería, es conmovedor, ¿no? Y entonces ver a un cineasta pues, como Edgar G. Ulmer, por ejemplo, ¿no?, del que saco a colación aquí varias películas, que tiene películas maravillosas. Hay una película de cine negro de Edgar G. Ulmer que se llama The Tour, que no sé si has visto, te invito a que la veas. Es una película pobretona, hasta unos extremos inverosímiles, ¿no? Y sin embargo ves la genialidad, ves una historia de una pasión destructiva entre los protagonistas maravillosa. Y a mí ese cine sí, siempre me ha gustado, siempre me he sentido muy atraído. También me gustan los subgéneros, ¿sabes? Los géneros que la crítica altiva desprecia, el spaghetti western, el giallo. el kung fu. A tanto no llego, pero También. bueno, las películas de Mamporros las veo con gusto. Ahí Tarantino, digamos, trabajó ese Sí, hizo una subgénero. estilización, Claro. de todo ese cine, digámoslo así. Lo que pasa es que ha llegado a ser una estilización un poco pedante. Es decir, yo creo que Tarantino ha ido perdiendo la jovialidad del principio y se ha ido convirtiendo también, pues eso, en un Aclamado. aclamado, ¿no? Te voy a pedir que hagas como un juicio sobre el cine español a partir de un cruel comentario que hacía Jorge Semprún sobre el cine antifranquista. Semprún, que sabía mucho de cine y que hizo los guiones para Costa Gabras, despreciaba el cine antifranquista porque decía que era estéticamente franquista. Y yo creo que ahí había una puñalada a su amigo Bardem sin escrúpulos de decir, bueno, vosotros no llegáis a la altura de Buñuel, lo que estáis haciendo aquí es cine antifranquista con estética franquista. Partiendo de esta premisa tan provocadora, ¿qué juicio haría sobre el cine que se hace o que se ha hecho en España en los últimos tiempos? Vamos a ver, no estoy de acuerdo con ese juicio de Semprún, ¿eh? Y en concreto con el cine de Bardem. A mí el cine de Bardem me gusta mucho. A mí también. Incluso películas que no son consideradas, como algunas de su última época. Esta película que tiene
por ejemplo, de Los abogados de Atocha. 7 días de enero. 7 días de enero, a mí me parece una película... Peliculón. Me parece una película muy notable, ¿no? Por ejemplo, y se supone que ya es de un Bardem decadente, pero vamos, su cine clásico, Calle Mayor, La muerte de un ciclista, me parecen películas espléndidas, en donde yo creo que hacía lo que podía, y lo hacía con una estética extraordinaria. Yo soy un gran defensor de los grandes maestros del cine del franquismo. O sea, por ejemplo, en este libro yo reivindico, bueno, por supuesto, a Edgar Neville, que es un gran genio, Rafael Gil, un director extraordinario. Muchas veces también caemos en ese maniqueísmo de decir, no, el cine del franquismo es el cine nacional católico, folclórico. Oiga, no, el cine del franquismo tiene películas extraordinarias en todos los géneros, en todos los géneros. Y esto muchas veces no se considera seriamente. El cine de las últimas décadas. Bueno, vamos a ver. A mí el cine español me parece un cine sistémico. Me parece un cine sistémico, es decir, me parece un cine que bajo apariencia de rebelión es un cine que ha contribuido, digámoslo así, a un relato o a un discurso cultural ortodoxo, ¿no? Ortodoxo. Y yo creo que es un cine poco incómodo. Es un cine muy complaciente. Hay excepciones. O sea, no, por supuesto. No, el cine kinky, claro, por ejemplo, a mí me parece una maravilla. No, yo he visto muchas películas que me han gustado mucho. Yo además soy un gran amante del cine español. Bueno, primero porque yo creo que uno, sobre todo, ama las expresiones culturales de su pueblo, ¿no? Entonces, naturalmente me siento más próximo a una historia de señores de Albacete o de Teruel que a una historia de señores de Illinois, ¿no? Pero sí que es verdad que en el cine español, y quizá esto podría ser el modelo Almodóvar, un cineasta que a mí me parece admirable en muchísimos aspectos, ¿no? Pero Almodóvar, digámoslo así, que bajo una máscara de rupturismo, o bajo una apariencia de rupturismo, luego, al mismo tiempo, fue creando un cine que digamos que era complaciente consigo mismo, que era complaciente con su generación, que era complaciente con su época. Y lo que es el melodrama, o sea, es que la estética que utiliza... Bueno, bien, pero a mí el meter vino nuevo en odres viejos me parece buena idea, ¿sabes? Es decir, el asumir modelos formales para luego dinamitarlos, que Almodóvar lo ha hecho en gran medida, ¿eh? Yo soy un gran admirador de la primera etapa de Almodóvar. Pepi ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Todas esas películas... La ley del deseo. La ley del deseo, películas que todavía tenía esa beta de un surrealismo cazurro, en la mejor línea española, Buñuel, Berlanga, etcétera, con una transgresión muy fuerte, sobre todo en la cuestión, bueno, ya no solo sexual, sino vital, digámoslo así, ¿no? Pero yo creo que él, pues también se ha aburguesado, ¿no? Él también se ha aburguesado. Y creo que de alguna manera el cine español, yo creo que peca de esto, peca de una apariencia contestataria, pero con un discurso de fondo bastante ortodoxo, bastante convencional y bastante sumiso a lo establecido. Y luego creo que en los últimos, sobre todo en la última década, digamos que la globalización le ha hecho daño al cine español. Es decir, hoy en día cada vez es más normal ver películas que técnicamente, argumentalmente, parecen películas americanas. Claro. O sea, están hechas maravillosamente, pero en cambio han perdido el sabor de lo autóctono, ¿no? A mí, yo esto siempre lo he dicho, a mí el mayor genio del cine español contemporáneo, con los peligros siempre de la comercialidad, etcétera, etcétera, en quien veo una personalidad más fuerte y al mismo tiempo una especie como de recuperación de la tradición española, es Ales de la Iglesia. Claro, pero es que es un genio. O sea, Ales de la Iglesia ha sido capaz de traducir fílmicamente la estética del esperpento, claro, y renovarla, y mediante la comedia negra representar ese feísmo español que es tan español con ritmo de Tarantino. Este es uno de los pocos que es capaz de filmar. Yo creo que cuando cambió de guionista se empezó a notar que había cosas que... Bueno, él tiene películas más personales, menos personales. Esta última con la que ha triunfado, la de los que se reúnen
estos amigos que se reúnen. No la he visto todavía. Un inmenso, si ahora no me viene el título, no da igual. Pero él tiene películas muy personales, extraordinariamente personales, ¿no? Magníficas, El día de la bestia es una obra maestra, La comunidad es una obra maestra. Una que se criticó La mucho, de los dos payasos. Balada triste de trompeta, Triste de es trompeta. una maravilla, recuperando a Rafael, que luego le meten otra película en Miranda. Total, que además son las dos Españas. Estoy de acuerdo. Yo a Les de la Iglesia lo sitúo pues en la gran tradición del cine español, que es una tradición que tiene que contemplar aspectos autóctonos, que tiene que plantear cuestiones incómodas, y lo hombre que también tiene que buscar la comercialidad, ¿no? Entonces yo creo que alguien como Les de la Iglesia lo ha logrado. Yo creo que es el gran genio del cine español. Total. Vamos llegando ya al final y nos adentramos en la rueda de reconocimiento. Yo te pongo unos nombres y tú me los describes en unas pocas frases. Empezamos por Ramón Gómez de la Serna. Bueno, Ramón Gómez de la Serna es el malabarista de las palabras, ¿no? Decía César González Ruano que era un botijo que paría porcelanas de Sèvres, ¿no? Es decir, es esa capacidad incombustible para generar metáforas, para hacer con las palabras, pues es un juego circense, ¿no? Para mí, el deslumbramiento juvenil de la literatura. Valle Inclán. Valle Inclán, para mí, junto con Unamuno, sería el gran maestro del siglo XX. Renovador de una tradición española que tiene que ver con la literatura barroca, que tiene que ver con la pintura negra de Goya, que es el esperpento, ¿no? El esperpento. La capacidad para hacer una crítica de su tiempo, una crítica política y social devastadora, con una potencia estética nueva, ¿no? Y no hay que olvidar una cosa, Valle Inclán, que hoy lo leemos como uno de los grandes autores de vanguardia, sin embargo, ideológicamente era carlista, era un tradicionalista. Claro. También era un eso hombre, lo estetizó. Bueno, era un hombre que tenía, digamos, una mirada muy cáustica sobre la España de su tiempo, muy en especial sobre la podredumbre isabelina, ¿no? Claro, la corte de los sobre milagros. La restauración. Y verdaderamente, pues bueno, lo que es lamentable es que él, a diferencia de Galdós, no pudiera hacer no hubiera seguido con el ruedo ibérico, ¿no? Hubiera sido devastador. Pero ya el último Valle Inclán, Martes de Carnaval, Luces de Bohemia, ya es completamente subversivo. Sí, pero bueno, es una subversión que está metida, porque sus novelas de las guerras carlistas, por ejemplo, está también ahí. Y las sonatas, sí. Y es una cosa que nunca se entiende, porque de los carlistas hacen retratos caricaturescos, que los presentan como defensores de la reacción y, por tanto, del antiguo régimen, etcétera. Pero los carlistas eran unos grandes defensores de los pobres, ¿no? Por eso muchos estudiosos de Valle Inclán se hacen la picha un lío y no saben si Valle Inclán era anarquista o es que era... no, es que era carlista y por eso tenía una mirada tan próxima a los desheredados, ¿no? Camilo José Cela. Camilo José Cela, pues Camilo José Cela, siempre se decía él que era un profesor de energía. Era un hombre que luego, pues desgraciadamente, pues en su vejez se sacó lo peor de él, pero era un apasionado de su vocación. Bien es verdad también que tenía el problema de que le gustaba vivir bien, y para vivir bien, pues yo creo que hizo ciertas claudicaciones, ¿no? Pero yo lo traté, era un hombre lleno de amor por la literatura. Siempre se recuerdan sus episodios más oprobiosos en esa juventud en la que se ofreció como delator, en la que trabajó como censor, bien es verdad que de revistas para beatas. Y en cambio se olvida, por ejemplo, que desde Papeles de Sonar Madans rescató a todos los autores del exilio, que entonces estaban prohibidos en España, y que él, gracias a su prestigio y a que, bueno, hacía un poco lo que le daba la gana, porque el franquismo de alguna manera dejó que Cela hiciera lo que le diese la gana para proyectar una imagen beneficiosa para la cultura española, ¿no? Y Cela, la realidad es que publicó a todos los escritores del exilio en Papeles de Sonar Madans. Conmigo fue una persona muy generosa, más allá de que su temperamento y el mío sean distintos, yo lo reconozco como un maestro. Paco Umbral. Con Paco Umbral tuve una relación traumática y tormentosa. Yo creo que Umbral ha sido uno de los mayores genios de la literatura española del siglo XX,
y yo me atrevería a decir que de la segunda mitad del siglo XX, si no el mayor genio, casi casi. Lo que pasa es que Umbral era un hombre muy difícil. Era un hombre que quizá porque le tocó vivir en una época en la que la lucha por la literatura era la lucha por la vida, tenía una visión un tanto depredadora de las relaciones literarias. Entonces él veía a quien venía detrás, lo veía como un rival, ¿no? Como un enemigo a batir, ¿eh? Y yo que me declaré su discípulo fervoroso desde el primer momento y que fui bendecido, digamos, por el maestro, pero luego el maestro se volvió contra mí y trató de destruirme, de hacerme mucho daño, ¿no? Me hizo sufrir mucho, porque yo verdaderamente, yo a Umbral, aparte de la admiración literaria, le profesaba una reverencia amorosa, digámoslo así, ¿no? O sea, para mí era un grande de la literatura en vivo y en directo, ¿no? Y bueno, nuestra ruptura para mí fue muy dolorosa. Y luego con los años, bueno, pues uno va logrando que las heridas cicatricen, y hoy reconozco en él nuevamente un escritor extraordinario. Nos queda ya solamente el cuestionario. Un maestro para ti. Has dicho ya varios. Hombre, un maestro... Pues mira, yo citaría a un escritor argentino al que descubrí, un escritor desconocido en España, Leonardo Castellani, que también fue un maldito, un jesuita que fue expulsado de la Compañía de Jesús, se tuvo que ganar la vida de las maneras más menesterosas y siempre fue señalado mientras vivió, y hoy todavía después de muerto es un escritor a quien no se le reconoce su talento. A mí me marcó mucho Leonardo Castellani, como me marcó Chesterton, que quizás sería el otro gran maestro literario mío. Un referente político para ti. Un referente político. Pues hombre, Tocqueville, sin duda alguna Tocqueville, ¿no? Que yo creo que es, por una parte, quien entendió mejor el cambio del antiguo régimen, quien entendió mejor la democracia, quien viviseccionó mejor la democracia y quien alertó sobre los peligros de la democracia, ¿eh? Y yo creo que, bueno, que la democracia en América para mí es el Quijote del ensayo político, ¿no? ¿Qué novela te gusta más regalar o qué novela recomendarías? Esto suena muy tópico, pero a mí la novela que más veces he leído, que la habré leído no menos de 20 o 25 veces y que para mí siempre es una fuente perenne de enseñanza y de magisterio, es el Quijote. Ya sé que esto suena muy tópico, pero para mí es la literatura. Fuera del Quijote, seguramente Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, que es una novela además sobre la culpa. Claro. Maravillosa novela, ¿no? Una novela que yo leí cuando era adolescente y que me enseñó lo que es ser escritor. Yo esta novela, me acuerdo, siempre lo cuento porque es una anécdota muy, muy divertida. Fueron unas vacaciones en las que yo ya era adolescente y ya no te apetece ir de vacaciones con los padres, pero bueno, tienes que ir a rastras. Y a mis padres no se les ocurrió otra cosa que ir a Salou, a uno de estos hoteles típicos de la costa, ¿no? Y yo estaba renegando todo el día. Y me compré en la tiendecita del hotel, en donde había pues bestsellers cochambrosos de Ken Follett y cosas así, o bueno, quien correspondiese en la época, pues estaba allí Crimen y Castigo, ¿no? Y me la leí. En Salou. Me la leí en Salou, no solo en Salou, sino que mis padres dormían la siesta, yo no quería dormir la siesta, también en acto de rebeldía, entonces mis padres me expulsaban al balcón para que allí, bajo un sol de justicia, yo me tirase las 2 o 3 horas de la siesta, cogiéndome unas insolaciones tremendas, ¿no? Y allí, bajo ese sol abrasador, me leí Crimen y Castigo y fue una experiencia literaria inolvidable. ¿Una película? Vértigo de Alfred Hitchcock. Vértigo, yo creo que es bueno, para mí es el colmo de la perfección cinematográfica. Yo creo que cada plano es una obra de arte. Creo que el montaje de esta película es maravilloso. Yo siempre defiendo el cine mudo porque digo que en realidad el cine sonoro le hizo perder expresividad al cine, ¿no? Y en Vértigo hay fragmentos de la película, a veces hasta de un cuarto de hora, cuando James Stewart está siguiendo a Kim Novak, que es que no hay ni un diálogo, es simplemente la elocuencia de la imagen, una maravilla. Vértigo, sí. Una serie. Una serie, esto es más complicado, porque yo soy espectador de series, pero muy crítico. Creo que hoy en día están excesivamente sobrevaloradas.
Y a veces creo que se han convertido en el libro de los que no leen, ¿no? Las series. Antes ibas a una cena con amigos y terminabas hablando de libros. Ahora no, ahora se habla de series, claro. ¿no? Pues mira, yo me voy a quedar con una serie que nunca ha sido excesivamente alabada, pero que lleva bastantes temporadas y a mí nunca me ha defraudado, que es Homeland. Homeland. Sí. Homeland, una serie sobre el, bueno, el yihadismo, Las torturas, el espionaje estadounidense, las prácticas no siempre ortodoxas de los servicios secretos americanos. Una serie que me resulta bastante interesante. Y por último, una canción. Una canción. Pues yo creo que mi canción predilecta sería el Cadillac Solitario de Loquillo, aunque he de decir que mi cantante predilecto y el mayor genio de la música española nunca reconocido, para mí es Miguel Bosé, que considero que tiene algunas de las mejores canciones de la historia de la música mundial. Por ejemplo, tu Amante Bandido. No. Sevilla. No, pues mira, tiene por ejemplo un disco que se llama Salamandra y un disco que se llama Bajo el signo de Caín, que todas las canciones son obras maestras. Pues yo que sé, en Salamandra, por ejemplo, Cuando el tiempo quema, una canción, sospecho que hoy en día que ya la gente no recuerda. Tiene unas letras verdaderamente portentosas. Y a Miguel Bosé siempre se le ha visto como un cuando yo era jovencito, como un cantante de chicas, de adolescentes, como un cantante ñoño, y a mí me parece el David Bowie español. Pues ahora solo te tengo que pedir que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca Con la mano izquierda. y que mirando a esa cámara brindes por lo que quieras. Brindando a esta cámara. Bueno, pues yo creo que es de justicia brindar por dos personitas que están en camino, por dos criaturas que están dentro del vientre de Irene Montero y a quien su padre está esperando gozoso. Pues por muchas ellas, gracias. ¿tienen nombre ya? Sí, Manuel y Leo. Pues por Manuel y Leo. Muchas gracias. Muchas gracias.